Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre. Le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En varias ocasiones hemos dicho en el canal que el programa lo hemos denominado Encuentros, porque se trata precisamente de eso, estimado oyente, de que usted tenga un encuentro bíblico diferente para enseñarle la verdad. Hay tanta ignorancia de la palabra de Dios, hay tanto predicador falso, hay tanta doctrina errada, que a uno se le revuelven las entrañas cuando escucha todo lo que predican por ahí. Y no solo eso, sino que también uno se indigna cuando ve tanta multitud ignorante que no razona, que no conoce la palabra de Dios, que solo se emociona, que se dejan engañar como borregos camino del matadero. Por eso este ministerio radical, con la ayuda y unidad de unos pocos que tenemos esta misma visión, nos hemos levantado por medio de este ministerio en la red para informar la verdad al que busca la verdad, para llamar la atención a los que ignoran la verdad y para confrontar a los engañadores de la verdad. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. Alguien tiene que tener toda la verdad. Jesús fundó la Iglesia, y la Iglesia verdadera es la poseedora de la verdad, y sobre ella vigila el Espíritu de Dios, enseñándole constantemente a la Iglesia toda la verdad. Por lo tanto, con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, es imposible no encontrar la verdad para el que busca la verdad o para aquel que no la busca pero se encontrará providencialmente con la verdad. Así que, buscadores de la verdad y enseñadores de la verdad, tarde o temprano, necesariamente se van a encontrar. Por eso trabajamos tan intensamente en la difusión de la verdad en la red, que es un gran medio para difundir rápidamente la verdad, para los que buscan la verdad. Somos poseedores de la verdad, así que tenemos la responsabilidad delante de Dios de difundir su verdad y ayudar al que busca la verdad. Por eso estamos cada semana, encuentro a encuentro, en nuestro programa Encuentros. Somos como faros en medio de la oscuridad para que no tengan excusa el día del juicio final. Dividiremos el estudio expositivo del pasaje de hoy en 4 partes para su mejor comprensión, para enseñarle una vez más cómo se debe estudiar el texto bíblico y para despertar en usted el gusto por el estudio de la palabra de Dios. El estudio expositivo hace que el estudio bíblico sea más fácil de comprender, más profundo, más disfrutable, más esclarecedor, más enriquecedor y, aunque es más laborioso, es más efectivo para el alma humana y para conocer la verdad. Así que, entremos entonces ya de lleno en el análisis y comentario de la primera parte del tema de hoy, en Mateo capítulo 7, versículo 28, cuya primera frase dice: Cuando Jesús terminó de decir estas palabras. Por cierto, estimado oyente, ¿qué hace usted cada semana cuando termina de escuchar nuestras palabras? En el tiempo de Jesús, la gente venía, escuchaba, se admiraba, luego se iba y nada más pasaba. ¿Qué hace usted? ¿Hace usted lo mismo, estimado oyente? ¿Es usted de los que escuchan la palabra y luego siguen su vida igual que antes? ¿O es usted de los que quedan admirados con lo que decimos, pero poco les dura la admiración y ahí se queda todo? ¿O usted es del grupo de los que escuchan y luego buscan al Señor después de escuchar sus palabras y obedecen el mensaje?
¿En qué grupo está usted, estimado oyente, cuando hacemos como el Señor Jesús, cuando terminamos de enseñar estas palabras cada semana? No venga solo por curiosidad, no venga cada semana a ver qué dice de nuevo este pastor. Nuestra invitación en cada mensaje siempre es que venga a buscar la verdad y obedezca las dos condiciones del Evangelio para su conversión. Esa es nuestra meta. Las palabras de Jesús son incomparables a las que dijo cualquier hombre en la tierra. Jesús dijo palabras morales únicas, pero también dijo palabras de salvación eterna únicas. Palabras que ningún hombre dijo jamás en toda la historia de la humanidad. Jesús fue único en sus palabras, fue único en su género, único en sus hechos, único en su carácter, único en su conducta y único en su naturaleza. Así que, reciba hoy las palabras del Señor Jesús por medio nuestro, porque en ello le va a usted la vida y la eternidad. Razone, estimado oyente, razone las palabras que decimos de Jesús al terminar cada mensaje. Compare, use su libre albedrío, use esos elementos que Dios le dio tan maravillosos a todo hombre, razonamiento y libre albedrío, que lo hacen a usted imagen y semejante a Dios. Jesús vino, habló a las multitudes, terminó de hablar en la tierra y nos dejó sus palabras. Y las palabras más importantes de Jesús fueron las relacionadas con la salvación, palabras que administramos cada semana para usted. Jesús terminó de hablar en su día, y ahora empezamos nosotros a hablar en este día. ¿Qué hará usted con las palabras del Señor Jesús cuando terminemos este mensaje del Señor Jesús, estimado oyente? ¿Las obedecerá? ¿Las rechazará? ¿Será indiferente o solo se admirará? Terminamos entonces esta sección diciéndole que las palabras más importantes que Jesús dijo fue el Evangelio. Y las últimas palabras que Jesús dijo fueron: llevad el Evangelio. Y nosotros hoy haremos eso, presentarle a usted una vez más el Evangelio. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte, en el versículo 28, que dice: al oírlo la gente se admiraba de su doctrina. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Jesús no vino al mundo a despertar la admiración de la gente. Jesús vino a dar salvación a la gente. Pero la gente solo se quedaba con la admiración de su mensaje. La gente no razonaba, no recibía, no se convertían, no valoraban al que tenían delante. Solo se emocionaban, solo se admiraban, solo se maravillaban de sus milagros, pero nada más. Qué triste cuando con cada mensaje, tratando de mostrar la salvación, la gente solo se queda con la superficialidad, la crítica o quizás solo con la admiración. Qué triste que la gente solo se admire, pero no se convierta. Jesús mismo con tristeza dijo esto: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? ¿Ve? Ahí tiene el dolor del Señor por las multitudes ciegas, que solo lo buscaban por la comida y los milagros. Así sucede también en el día de hoy en las iglesias. Solo buscan al Señor por comida y milagros. Por otro lado, aquí en este pasaje tenemos una referencia de cómo debe ser un correcto predicador. Si un predicador solo es sensacionalista, porque solo despierta la admiración en la gente por su homilética, su retórica, su apologética, por sus títulos de teología o por sus gritos al predicar, pero no les muestra la salvación por medio del evangelio jurídico, ese es un mal predicador que no vale para enseñar. Predicadores con título, pero muertos. Predicadores académicos o showmans que solo despiertan la risa con sus chistes, buscan entretener a la gente con sus anécdotas personales que a nadie le importa, solo buscan despertar la motivación psicológica de la estima, solo buscan despertar las emociones y, en definitiva, solo despertar la autoadmiración de ellos mismos ante las multitudes.
Nosotros no predicamos para despertar su admiración, estimado oyente. No predicamos para agradar a la gente. Predicamos para despertar la razón, para despertar la conciencia de sus pecados y para enseñar la salvación mostrándole a la gente que lo que se avecina en la eternidad es terrible y horrible. Les espera la justicia divina y el juicio de Dios por sus pecados. Eso es lo que predicamos. Sabiendo esto, no está la cosa como para andar distrayendo a la gente con circos, con chistes, con historias personales, con experiencias místicas, sanidad o potenciar su autoestima materialista, cuando lo que les espera a las multitudes es la condenación eterna. Hay que ser muy mala persona para distraer a la gente en lugar de advertir y ayudar a la gente. Esa es la egolatría de los predicadores del día de hoy, que solo buscan despertar la admiración propia en la gente, cuando la gente se va a miles a la condenación eterna. Si en usted solo se despierta la admiración de lo que decimos, muy mala señal de su parte, estimado oyente. En usted debe despertarse, primero, la razón de lo que decimos, segundo, la convicción, y tercero, la obediencia para la conversión, no la admiración. No queremos su admiración, queremos su conversión. La Biblia dice que la fe verdadera viene por el oír la palabra de Dios de un hombre de Dios, y lo que se oye se debe razonar. En cambio, los predicadores del día de hoy no apelan a la razón, apelan a la emoción, porque a la gente le gusta más despertar la emoción que la razón, y los lobos lo saben. Los lobos saben las debilidades de las cabras, y por eso se comen a las cabras. Si despiertan la razón, se darán cuenta de la perdición, pero si se quedan solo con la emoción, quedarán atados para la condenación, y los lobos les sacarán el dinero a montón. Nosotros no trabajamos para despertar la admiración de la gente, estimado oyente. Nuestra doctrina es para hacerle razonar y darle la salvación a la gente. En cambio, ¿cuántos pastores del día de hoy solo tratan de despertar la admiración en su iglesia y hacia su propia persona, pero nada de hacer a admirar a la audiencia con la salvación ni con el Evangelio? ¿Cuántos? ¿Está usted en el grupo de los que se admiran de la doctrina equivocada? ¿Está usted en el grupo de los que se admiran de la verdad, pero siguen igual en su postura equivocada? ¿O está usted en el grupo de los que se admiran de la pecaminosidad de sus pecados y se admiran de la obra desgarradora de la cruz por sus pecados? Razone, estimado oyente, razone. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Admírese de la paciencia de Dios sobre usted al no haberle quitado aún la vida. Admírese, pero también razone las maravillas del Evangelio. Y admírese, sorpréndase, reflexione y horrorícese de lo que informa la Biblia de lo que hay del otro lado de la vida si usted muere con sus pecados sin perdonar y sin el Evangelio. Admírese que aún haya gente que hablamos del pecado, de la justicia y del juicio de Dios, y también que hablamos del correcto significado de la cruz, el Evangelio. Admírese de esto, no de los predicadores falsos del día de hoy, del dinero, la prosperidad, la buena vida, lo emocional y lo motivacional. La gente es fácilmente manipulable por las emociones. Por eso crecen tanto las congregaciones. Los lobos lo saben y lo hacen con deliberadas intenciones. Frases emocionales, música emocional y búsqueda de bendiciones. Pero todo eso, al fin, termina en la maldición de maldiciones. Admirarse es despertar la emoción y no la razón. La gente en el tiempo de Jesús solo se admiraba, pero no razonaba. Y hoy sucede exactamente lo mismo. El hombre no ha cambiado. Dios quiere que razonemos, no que simplemente nos admiremos.
Puede admirarse, sí, pero no solo admirarse. Debe razonar también, debe estudiar. La fe verdadera viene por el oír, y el oír se razona. La fe no es por emocionarse y cantar, esa es una fe falsa. Las multitudes, el populacho, el vulgo, el necio y el bruto animal irracional solo gusta de lo emocional. Caen siempre en lo mismo. Es como si el vulgo dijera: a mí no me importa si esto que predican es correcto, racional o bíblico. No. Lo único que me importa es que la prédica o el cantar me hace sentir bien, me emociona, me gusta y me acerca a Dios. ¡Qué ingenuos! Los drogan con música casi una hora y así se despiertan las emociones. Luego, los lobos, como saben que la gente está ya emocionada, les engañan diciendo que ese sentir en su interior es la presencia del Espíritu Santo en ese lugar que está ahí moviéndose dentro de ellos. Y luego así es más fácil quitarles el dinero. ¡Pobre masa de ingenuos! Si el Espíritu Santo estuviera en ese lugar, los aplastaría con su santidad por blasfemar precisamente contra el Espíritu Santo, atribuyéndole lo que no es del Espíritu Santo. Ese líder ignorante de la congregación asocia las emociones despertadas por las canciones con el hecho de estar en el Espíritu, y el lobo de turno, que lo sabe, alimenta ese engaño diciendo que en ese lugar hay un mover del Espíritu Santo, hermano. Hipócrita y falso predicador. Lo que se está moviendo no es el Espíritu de Dios en ese lugar, sino las emociones de la gente. Eso es lo que se está moviendo. Pero el ingenuo asistente de turno se lo traga todo. Y así tenemos un nuevo candidato a la condenación eterna. Un nuevo engañado que da dinero en una congregación motivacional, manipulados por un ladrón del negocio de la religión, confundiendo lo espiritual con lo emocional. Negocio redondo. Alguien tiene que decir esto, estimado oyente. El negocio de las emociones siempre vende. Todo lo emocional en el mundo vende. Y el negocio de la religión no podía quedar atrás. El negocio de la religión lo tiene muy fácil. Música, ignorancia de las escrituras en la gente, necesidad de la gente, emociones y un lobo vividor manipulador de las congregaciones. Todo un cóctel de engaño servido. Entonces la gente se admira de ese lugar y creen que ahí está el Espíritu de Dios, cuando en realidad el que está es otro espíritu, el espíritu de mentira. El espíritu de mentira en un líder, en los músicos cómplices y en las mujeres cantantes. Un espíritu de mentira en una reunión falsa que desagrada a Dios. Abra los ojos, estimado oyente. En esos lugares no hay el mover del Espíritu de Dios. ¿Usted es de los que simplemente se emociona o estudia la palabra y razona? Siguiendo con el tema de la admiración. ¿Sabe cuál es la mayor admiración que un predicador debe despertar en la gente? La mayor admiración que debemos despertar en la gente es la obra de la cruz, la justicia derramada sobre Jesús y el desgarro de la unidad familiar divina desde Getsemaní hasta el Calvario. Eso es lo que debemos despertar en la gente. Eso es lo que debe conmoverle a usted y admirarle a usted, estimado oyente. Y en este canal nos hemos esforzado, mensaje tras mensaje, en compartir esta maravillosa y verdadera admiración de lo divino, el Evangelio. Admírese de lo que la familia divina hizo por usted en la cruz. Admírese del aspecto jurídico del Evangelio de Jesús. Admírese de que aún hay 7.000 fieles que no hemos doblado nuestras rodillas ante el Baal de la prosperidad, ante el Baal del divorcismo, ante el Baal del emocionalismo o ante los diferentes Baales del día de hoy. Admírese de que aún haya valientes radicales que predicamos la verdad. Y admírese de cómo Dios en su paciencia, en su providencia y en su gracia ha diseñado un plan donde se han involucrado las tres personas divinas por usted,
para poder perdonar los pecados del hombre por medio del sistema jurídico que es el Evangelio. Eso sí que es admirable, la obra jurídica de Dios a favor del hombre delincuente. Cuando uno razona el contenido del Evangelio, ahí se despierta la verdadera admiración correcta, una admiración que lo humilla, lo compunge y lo hace convertirse. Esta es la única admiración que vale ante Dios, que usted admire el Evangelio. Si su admiración o su emoción se despierta por una canción o por una prédica de motivación, le espera a usted la condenación. Pero si su admiración se despierta por causa del Evangelio, entonces le espera la salvación, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera parte del mensaje de hoy en el versículo 29 que dice: Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Para que usted tenga autoridad, estimado líder que me escucha, usted tiene que tener conducta y doctrina correcta e intachable. Solo eso le da autoridad espiritual. Si alguien tiene conducta correcta pero doctrina incorrecta, usted no tiene autoridad espiritual. Si usted tiene doctrina correcta, pero tiene conducta incorrecta, tampoco tiene autoridad espiritual. Así que examínese como líder y examine usted a su líder, estimado oyente, a ver si tiene autoridad y si tiene doctrina correcta y conducta correcta. Si una de las dos cosas que le hemos dicho falla, ese hombre no tiene autoridad de Dios. Es un usurpador, un mercenario, un vividor, que por cierto, los hay muchos y estamos rodeados de ellos. En el día de hoy, empezando por todos los pastores y pastoras divorciados y recasados, todos esos no tienen ninguna autoridad espiritual de parte de Dios. Son falsos. La Biblia los desacredita a todos. Están todos reprobados por Dios. Así que, si en su iglesia hay líderes divorciados recasados, esos falsos no tienen ninguna autoridad espiritual de Dios. Ellos mismos se han puesto como autoridad, pero no los ha puesto Dios. Así que escape de ellos, estimado oyente, váyase de esa iglesia, márchese de ese lugar para no hacerse cómplice de sus pecados. Todo pastor, pastora o líder de una iglesia, divorciado o recasado, la autoridad no se la dio Dios, se la ha dado él mismo o se la ha dado el diablo. Dios no da autoridad ninguna a personas divorciadas recasadas. Están en rebelión, están en adulterio, están en mal testimonio, están en pecado. Esos líderes deberían ser expulsados de todas las iglesias. No están acreditados para ser autoridad. Los lobos morales no tienen autoridad. Los lobos de la prosperidad no tienen autoridad. Los lobos de la religiosidad no tienen autoridad. Los lobos de la doctrina suave no tienen autoridad. Los defensores del divorcio no tienen autoridad. Para tener autoridad, uno debe tener conducta intachable y doctrina perfecta. Autoridad no es gritar como un energúmeno con un micrófono ante la gente. Autoridad no es decir 1000 veces «en el nombre de Jesús», como hacen los lobos que se creen que por gritar esa frase, ya eso les da autoridad espiritual, como si los demonios fueran sordos o como si un grito tuviera más poder espiritual. Al contrario, todo ese show les quita autoridad y aparte los deja en ridículo. Ríase de esa gente, estimado oyente, ríase con la risa de Elías cuando vea un energúmeno falso, pastor o pastora, gritando cosas así, «en el nombre de Jesús». Todo eso es falso. Márchese de ese lugar, márchese de ese circo. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? La gente tiene lo que se merece. Usted tiene el pastor que se merece. Si usted es emocional, buscará un pastor emocional. Si usted es materialista, buscará un pastor que alimente su avaricia y su materialismo. Pero si usted es honesto y busca la verdad, entonces buscará un pastor racional, radical y bíblico. Así que,
trabajamos para esos pocos que buscan la verdad, la integridad, la sana doctrina, la racionalidad y la pureza de la predicación. Trabajamos para hacerles razonar que deben salir de estar debajo de esas falsas autoridades y librarse de los intocables de Jehová, los falsos ungidos de Jehová, los cuales dicen ellos que no se les puede cuestionar su autoridad. Pero eso es falso. Todos estos son lobos que se blindan a sí mismos con esa frase manipulada de no tocar el ungido de Jehová. Y eso lo hacen para hacer con usted lo que les da la gana. Tenga cuidado con esos lobos de falsa autoridad espiritual. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la cuarta frase en el versículo 29 que dice: Jesús no era como los escribas. Los escribas, como lo dice la misma palabra, se encargaban de escribir los documentos, de copiar y proteger la ley, y sus socios, los fariseos, se encargaban de enseñar la ley. Unos la escribían y otros la explicaban, pero entre ambos manipulaban la ley de Dios sobre la gente. Por eso dice el texto que Jesús no enseñaba como los escribas. De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy. Hay escribas modernos por todos lados, pastores y pastoras que falsifican la verdad. Incluso también hay editoriales. Sí, ha oído bien. Hay editoriales mal llamadas cristianas que falsifican la Biblia o añaden a la Biblia, cambiando las palabras o añadiendo libros, como hace la falsa Iglesia Católica para defender doctrinas falsas, como es el caso del tema del divorcio, donde hay editoriales mal llamadas cristianas que, por ejemplo, cambian el original griego de Mateo capítulo 19, versículo 9, para defender el divorcio por adulterio, cambiando la palabra fornicación por infidelidad o por inmoralidad, lo cual es falso. Así que, si quieres saber si una Biblia es verdadera o falsa, ahí tiene un verdadero filtro. Mateo capítulo 19, versículo 9 es un ejemplo. Si ahí dice infidelidad o inmoralidad en su Biblia, y no dice fornicación, esa Biblia es falsa. Deséchela, no vale para estudio. Y la editorial que ha impreso esa Biblia también es una editorial falsa. Estos son los falsos escribas modernos del día de hoy que manipulan la palabra de Dios como en los días de Jesús lo hicieron los escribas. ¡Ay de esos escribas modernos que manipulan la Escritura! Como los divorcistas, los católicos, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Los modernos escribas que añaden o modifican la palabra de Dios, a los cuales denunciamos desde aquí, como también lo hizo Jesús en su día. A esos les espera la merecida cárcel eterna por manipular la palabra de Dios. Si en Mateo capítulo 7, versículo 29, Jesús denuncia concretamente con nombre y apellido a un grupo falso de líderes de aquel entonces, es decir, los escribas, y si Jesús también en Mateo capítulo 16, versículo 6 dijo: «Guardaos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos», entonces, esto nos da modelo y nos da autoridad para denunciar también nosotros hoy, de forma concreta con nombre y apellido, a los grupos modernos del día de hoy que no tienen autoridad espiritual y enseñan mal la doctrina a las multitudes. En el tiempo de Jesús había mayormente 4 grupos de mala doctrina: fariseos, saduceos, escribas y herodianos. Hoy, esa cantidad de grupos falsos se ha multiplicado por 100. Los modernos escribas, los fariseos de hoy son, escuche bien, la moderna iglesia emergente, el movimiento misionero mundial, los calvinistas reformados y sus primos los presbiterianos, los católicos y sus primos los anglicanos y los ortodoxos, los unicitarios, la nueva secta de la escuela de griego, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la iglesia de la luz del mundo, la iglesia universal, la secta del G12, la secta de Witness Lee, los de la teoterapia, los Pare de Sufrir o Solo Jesús, todas las iglesias de sanidades, prosperidad y milagros, todas las iglesias con apóstoles,
todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos y los luteranos, las asambleas de Dios, los bautistas liberales, fundamentales y sincretistas, todos los divorcistas, la secta de la cienciología, la secta del camino antiguo, la iglesia del avivamiento, la iglesia del millón de almas, la iglesia cuadrangular, los masones, los mormones, todos los mesiánicos, adventistas y los judaístas, los metodistas, la iglesia de Dios ministerial, el ejército de salvación, los mal llamados testigos de Jehová, la iglesia de la unificación y un largo etcétera. Todos estos y más son los modernos escribas y fariseos del tiempo de hoy que ejercen falsa autoridad y enseñan doctrinas falsas sobre el alma de las personas. Márchese cuanto antes si usted está en alguna de esas iglesias que hemos nombrado, estimado oyente. No se haga cómplice de esos pecados y de esos lugares. Márchese de ahí. Y ahora, llegados ya al final del mensaje y para terminar, cada parte de lo dicho hoy verá usted cómo converge en un solo punto común, el Evangelio. Mire, las palabras más hermosas del universo son el Evangelio. La doctrina más poderosa jamás contada es el Evangelio. Las palabras con mayor autoridad que ni los demonios pueden contra ella es el Evangelio. Y el mensaje que nos hace diferentes de los escribas y los fariseos del día de hoy es el Evangelio. Siempre el Evangelio. Así que, ahora, escuche y razone con nosotros estos puntos necesarios y básicos del verdadero Evangelio. Punto número 1. Le recordamos, estimado oyente, que Dios es un juez justo. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Y usted es un delincuente ante Dios por los muchos delitos cometidos por usted a lo largo de su vida por sus injusticias. ¿Puede ver el contraste y el problema? Punto número 2. Le recordamos que sus delitos despiertan en Dios la furia y la justicia divina sobre usted. Así de radical, así de terrible. Punto número 3. A pesar de esto, Dios se contiene y antes de descargar la justicia sobre el hombre, Dios hace dos cosas. Primero, diseña para el hombre un plan de salvación de tal manera que Dios pueda perdonar al hombre sus delitos, pero sin saltarse la justicia divina. Porque, para perdonar, antes hay que satisfacer la justicia divina. Sin justicia satisfecha, no hay perdón de los pecados. Y segundo, Dios le da paciencia al hombre para que se encuentre con este plan de salvación que es el Evangelio. Punto número 4. Esa justicia que el hombre merece recibir por sus delitos, Dios la desvía y la descarga sobre el hombre perfecto, el Señor Jesús, y lo mata. Punto número 5. A los 3 días, Jesús resucita como evidencia de que ese plan ha sido perfectamente hecho, terminado, y que Dios aceptó ese sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. La resurrección es lo que da garantía a la obra de la cruz. Y punto número 6. Dios ahora, habiendo hecho este plan de salvación para el hombre, llamado el Evangelio, Dios manda ahora a todo hombre 2 condiciones que nosotros le invitamos a que obedezca. Vaya a su habitación y allí, en la privacidad a solas con Dios, en sus rodillas si puede hacerlo, descalzo en señal de reverencia ante Dios, y en la naturalidad de sus palabras, obedezca las 2 condiciones que Dios manda para su salvación. Esas 2 condiciones que siempre decimos son estas. Primera condición. Usted debe reconocer ante Dios de forma concreta los pecados pasados que se acuerde y abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Eso es el primer mandato que Dios le llama el arrepentimiento. Segunda condición. Usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados. Usted debe creer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y por último, usted debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús y hacerla suya. Apropiarse por la fe de la justicia caída sobre Jesús
Es como si usted estirara su mano hacia el Calvario, agarrara esa justicia, la trajera y la hiciera suya. Esa sería la segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones de Marcos capítulo 1, versículo 15, el doble mandato divino, entonces el airado Dios, el Dios de la justicia, el juez del universo, lo verá usted como si nunca hubiera pecado, lo verá limpio, lo verá inocente y un día le dejará entrar en la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje reflexivo y admirable del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Este expositor bíblico, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora este programa para usted, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.